Bienvenidos al Ping-Pong Político de Econoticias, de Ecos del Convey más 7:36 minutos. Jorge Enrique Palacios, buenos días, Jorge. Apreciado Juan Pablo, buenos días a todo el equipo de Econoticias y a los oyentes del Ping-Pong Político. Jorge Enrique, ¿usted cree que el barretismo le coquetea al Centro Democrático de cara a las próximas elecciones con esto de que Guillermo Ignacio Elvira podría ser la cuarta carta a jugar de parte del barretismo, pero no en el Partido Conservador, sino en el Centro Democrático? Bueno, hay muchas cosas con respecto a la relación que se ha venido forjando, esas alianzas exitosas del barretismo con el Centro Democrático. Una de ellas es justamente la victoria holgada que tuvo la doctora Adriana Magali Matiz en la última elección a la gobernación del Tolima. Ellos tienen una relación de odios y amores, y en la política todo puede suceder. Sin embargo, yo sí creo que el objetivo claro que tiene el senador Óscar Barreto es fortalecer su organización política. Hay muchos rumores, mucha gente dice que probablemente el doctor Elvira, el secretario de Seguridad del departamento, que ya ha ratificado su pretensión de aspirar a la Cámara de Representantes, pues podría ingresar a las huestes del Centro Democrático. Sin embargo, pues también tengo claro que dentro de los objetivos que tiene el propio barretismo de fortalecer su organización electoral y el Partido Conservador en el departamento del Tolima, pues él tendría un asiento asegurado allí. Ya los días nos lo dirán, Juan Pablo, sé que hay muchas cosas al interior de la colectividad del Centro Democrático, hay muchas aspiraciones, hay muchos caminos por dilucidar. No se ha determinado si el doctor Carlos Eduardo Osorio quiera seguir aspirando a la Cámara, que va a ser una decisión trascendental, porque obviamente uno de los principales retos que tiene el Centro Democrático en ese momento es asegurar una lista competitiva que asegure el umbral y por ende la permanencia mínimo de un representante a la Cámara como lo tiene en la actualidad. Holman Guevara, el empresario tolimense del gas y líder político del Centro Democrático, muy buenos días, bienvenido a su Ping-Pong Político. Muy buenos días a todos los televidentes y que en este momento están en sintonía de este importante medio de comunicación y a la mesa de trabajo. Juan Pablo, gracias por la invitación. La pregunta del día hoy del ping-pong, ¿el barretismo le coquetea al Centro Democrático de cara a las próximas elecciones? Bueno, lo primero que hay que salir y aclarar a la opinión pública es que el Partido Centro Democrático es un partido serio, un partido cohesionado que está enfocado en trabajar, en hacer cumplir las reglas y las exigencias de nuestro director Gabriel Vallejo, que avanzamos de la mano y que el Partido Centro Democrático no está interesado en entrar en disputas ni en peleas internas entre dos estructuras que hoy visiblemente no se quieren y obviamente son las que se van a ver la cara en las próximas elecciones. No descartamos al Partido Centro Democrático jugar en unos escenarios, pero nosotros tenemos muy claro que no vamos a entrar en una disputa ni en peleas, ni con unos ni con otros, porque hay que recordarle a la opinión pública que nosotros tenemos acciones en los dos lados. El Partido Centro Democrático coavaló a la gobernadora actual del departamento del Tolima y avaló a la actual alcaldesa de la ciudad de Ibagué y por lo tanto no nos interesa. Decía mi abuelo que en el camino se emparejan las cargas. Nosotros hoy tenemos muy claro que no vamos a meternos en esa pelea interna. Bueno, pero nosotros hemos visto ya a la senadora Paloma Valencia por lo menos saludarse muy cordialmente con Óscar Barreto en el Congreso. Esto podrían ser unos primeros indicios de que las relaciones están mejorando y le agrego, también he visto las posiciones ideológicas de Adriana Magali Matiz muy cerca de la ideología de derecha del Centro Democrático. Juan Pablo, en el pasado el Centro Democrático tenía unas diferencias precisamente con el senador Óscar Barreto. Diferencias que de alguna manera yo creo que se han venido superando. El país atraviesa por una situación muy difícil y nosotros tenemos que visualizar quiénes serán nuestros grandes aliados, quiénes son nuestros amigos y quiénes son nuestros adversarios. Nosotros siempre hemos visto al Partido Conservador como un gran aliado, como un hermano del Partido Centro Democrático y pues efectivamente frente a su apreciación de la senadora, ella es compañera de la Comisión Primera con el senador Óscar Barreto. La semana pasada, el día martes, estuve precisamente en plenaria en el Senado y tuve la oportunidad de cruzar unas palabras con el hoy senador Óscar Barreto y la propia senadora Paloma Valencia. Hay un ambiente de amistad, hay un ambiente cordial y creo que ese es el punto de partida para que en lo regional
se puedan, pues, a futuro poder sentar en una mesa los dos partidos y si existe un acuerdo o una alianza, pues yo creo que ya están los dos componentes más importantes. Primero, la disposición que veo yo por parte del Centro Democrático, en especial de la senadora Paloma Valencia, y también la disposición del senador Óscar Barreto. Bueno, apreciado Holman, el Centro Democrático fue fundamental para la elección de la doctora Joana Aranda como alcaldesa de Ibagué. Fue el partido principal, fue un partido que obtuvo en sus listas cerca de 25.000 votos y pues vemos ahora en la representación burocrática que casi el 80% del partido se lo reconoce ella a su antecesor, el exalcalde Andrés Fabián Hurtado. ¿Usted siente que hay corresponsabilidad en la participación del Centro Democrático en el gobierno de Aranda? ¿Sí sienten que valió la pena ese esfuerzo del apoyo que dieron y la gesta que se dio el Centro Democrático para llevar a Joana Aranda a la alcaldía de Ibagué? Uno de los graves problemas que tienen los políticos cuando los sientan en estos medios de comunicación es que dan respuestas políticas. Yo no soy político. Yo lo que hago en las estructuras políticas del Centro Democrático es empujar, defender al partido y protegerlo de algunas personas que muchas veces quieren llegar a imponer. Yo quiero aclarar lo siguiente. El triunfo de la actual alcaldesa Joana Aranda se debe a la alianza y el respaldo de más de 11 grupos políticos. 11 grupos políticos, pero que hay algo muy importante por resaltar hoy, es que el Centro Democrático fue fundamental para que hoy Joana Aranda sea alcaldesa de la ciudad de Ibagué. Uno tiene que ser grato con la gente. 25.000 votos, ¿no? Uno tiene que ser grato con la gente, con las estructuras políticas, porque esto pasa, la política es como los asaderos de pollo. Hoy usted está aquí y está arriba y luego da la vuelta y ahí está girando la cosa. Y lo que yo tengo claro es que muy seguramente no puedo asegurar algo frente al tema del doctor Carlos Eduard, a quien le envío un saludo muy especial. No sé si a él le hayan dado participación o no, él es el representante a la Cámara, pero sí puedo hablar con tranquilidad frente a las estructuras políticas de la senadora Paloma Valencia y el diputado Felipe Ferro. Hoy, pues yo nunca pido puestos porque a mí no me interesa que me den un puesto ni un contrato y nunca se lo he pedido a nadie, pero sí hay personas de la estructura política que pues quieren trabajar, ayudan, empujan, y yo siento que de alguna manera por parte de la administración actual pues no ha sido grato precisamente con el partido que le da la aval principal. Hablo por las estructuras antes mencionadas, no puedo hablar por el doctor Carlos Eduardo Osorio, pero yo mantengo una amistad cordial con la actual alcaldesa, la aprecio. ¿Pero siente qué? ¿Cómo? ¿Pero qué siente? No, sí, siento ingratitud. Hay una ingratitud que los amigos del Centro Democrático tienen que conocer. Algunos ven que porque yo soy amigo o tengo una relación cordial y amable con la doctora Joana Aranda, entonces que a Holman Guevara o a Felipe Ferro le han dado una cantidad de cupos y tiene un poconón de contratos y gente trabajando en la alcaldía. Y es importante decirle a la opinión pública que eso no es cierto. ¿Qué tenemos hoy con la alcaldesa Joana Aranda? Una amistad sincera de mi parte, y donde le demostré. Porque además, Juan Pablo, hay algo que es importante decirle a la opinión pública también, es que Holman Guevara, el Centro Democrático y los verdaderos uribistas estamos por vocación y aquí nosotros hacemos caso. Cuando el Partido Centro Democrático decide darle la bala a Joana Aranda, nosotros de forma disciplinada salimos a respaldarla y nos salimos a moler por ella. Hicimos nuestro trabajo político. Hoy, pues yo siento que no hay una correspondencia y siento de alguna manera cierta ingratitud hacia la estructura política del partido que la avaló a ella, que es el Centro Democrático. Pero, Holman, una vez tuvimos acá el diputado Pipe Ferro sentado en esa misma silla donde usted está, y él dijo que ellos votaban era por ideas, por convicciones y no por cargos burocráticos. ¿No hay de cierta forma una contradicción en eso que está expresando? No, claro que sí, es que nosotros votamos por ideas. Y quiero decirle que una de las grandes apuestas que hizo el partido en la doctora Joana Aranda es porque ella siempre se empoderó del tema de la seguridad. Tenía unos componentes que para el Centro Democrático eran vitales y pues hay que recordarle, doctor Palacios, que la doctora Joana Aranda cuando se hacían esas marchas salía con megáfonos y salía a marchar, a defender al pueblo ibaguereño, pero además siempre hablaba de seguridad. Eso logró la atención del presidente Álvaro Uribe Vélez, pero yo le voy a decir algo a usted. De mí no pueden decir que yo estoy pidiendo puestos. Para mí no estoy pidiendo puestos. Hay gente
del Partido Centro Democrático, que está ahí, que ayudó y que ellos quieren que le den la oportunidad porque no están trabajando, necesitan que los ayuden. Así funciona la política. Pero que digan que uno va a exigir o a pedir o a que le den contratos, eso no lo hacemos nosotros en el Centro Democrático. Uno lo mínimo que espera es gratitud. Gratitud no con uno, sino con la gente que necesita. ¿Usted siente que la alcaldesa Aranda ha mermado su discurso proclive al Centro Democrático, su discurso de la seguridad, su discurso del orden, su discurso de la fuerza, su discurso de defender como una leona a los ibaguereños en muchos aspectos donde no se le está notando ese frenesí de la campaña política? Hasta febrero de este año se le notó a la alcaldesa Aranda una crítica al gobierno Petro. De ahí en adelante jamás volvió a haber una crítica contra el gobierno Petro. Y le recuerdo cuál fue la crítica de febrero: el puente de la vida. Mire, Juan Pablo, yo entiendo que una persona es cuando está en campaña y otra cuando ya se ha elegido. Hoy tenemos muy claro que la administración municipal necesita de los recursos y de las ayudas del gobierno nacional. Y hasta ahí yo lo entiendo. Yo entiendo que de alguna manera a la doctora Johanna le haya bajado un poco al tema del discurso y se haya enfocado en otros temas, y en ese orden de ideas estamos hablando que pues entiendo que el ministro de Salud hizo algunas ayudas a la alcaldía de Ibagué, pero eso en contraprestación tiene que someter a la actual alcaldesa a bajarle un poco la temperatura. Frente al tema de la seguridad, Juan Pablo, en algún momento escuché que decían que cada loro en su horqueta. Frente al tema de seguridad, cuando Guillermo Alvira es el actual secretario de Seguridad y Convivencia, y aquí tenemos al señor Eduardo Amaya. El tema de la seguridad no puede ser de cada loro en su horqueta, porque el tema de seguridad nos interesa a todos. Y por el contrario, tiene que haber un trabajo mancomunado entre la gobernación y la alcaldía. Me preocupa que la ciudad no va bien en temas de seguridad, que era la bandera de nuestro partido, pero además, Juan Pablo, quiero recordarle que en la encuesta, creo que fueron 8 días antes, que publicó este medio de comunicación donde estuvimos en el World Trade Center, en un auditorio, ahí se reconocía que uno de los grandes problemas que le preocupaban a la ciudad de Ibagué era el tema de seguridad. Ni siquiera el tema del desempleo, era la seguridad. Y yo creo que eso lo supo explotar muy bien la campaña de la doctora Johanna Aranda, se concentró en eso y ahí fue donde de alguna manera logró un triunfo, digamos, importante para poder ser la alcaldesa de Ibagué. Hoy la ciudad tiene problemas de inseguridad, hay unos problemas muy graves y yo siento que las cosas van muy tenues. Y es importante decirle a la alcaldesa, doctora Johanna, por favor, métale mano dura y cúmplanos cuando nos prometió que iba a defender la ciudad y a los niños como una leona. Bueno, Holman, acá es bueno recordar y acaba de mencionar una frase célebre de cada loro en su estaca, porque eso algo similar mencionó el exalcalde Andrés Fabián Hurtado en un momento también que le preguntamos sobre el interés que podría tener en participar dentro del Centro Democrático. Él ha hecho un recorrido muy rápido por los partidos en los que ha militado. Fue liberal en su origen, luego se hizo elegir por el Partido Conservador, luego quiso liderar con un fracaso, llamémoslo así, sin mayores ambajes, el Partido Cambio Radical. Quiso hacer un pequeño asomo por el Centro Democrático, por lo cual le preguntamos a la senadora Valencia y ella dijo que por supuesto están abiertas las puertas, pero tenía que asumir también una serie de situaciones al interior del partido y resultó en la semana anterior en el partido de la U. Todo eso en un término muy breve de tiempo. ¿Ustedes como Centro Democrático en el Tolima apoyarían una eventual aspiración de Andrés Fabián Hurtado a la gobernación del Tolima? Mire, es muy importante, Palacios, por esa pregunta que usted me hace, aclarar algo. Primero, el Partido Centro Democrático va en sintonía de los ideales, de personas que quieran defender lo que nosotros defendemos, personas que estén en sintonía con el ideario del presidente Álvaro Uribe Vélez. Yo no veo lejana tampoco la posibilidad de hacer alianzas con un grupo político, con cualquier grupo político, pero lo fundamental es que esté en sintonía, primero con los ideales, pero además que ese candidato o esa candidata también vaya de la mano con nuestro partido para construir, porque es que no puede ser posible que el Partido Centro Democrático sea utilizado en época electoral y una vez elegidos se olviden del partido. Entonces nosotros tenemos que explorar porque en el desayuno se sabe que va a ser el almuerzo y yo tengo muy claro
que nosotros no podemos ser comodines políticos. Nosotros, como partido, vamos a ser determinantes para elegir el próximo gobernador o gobernadora del departamento del Tolima y vamos a ser, como partido político, determinantes en la elección del próximo alcalde o alcaldesa de la ciudad de Ibagué. Yo soy muy respetuoso. De hecho, quiero decirle, Juan Pablo, que no acostumbro y me parece muy mal gusto las personas que presionan y hacen chantajes y una cantidad de cosas arrinconando a la administración municipal para que le den contratos y salir a decir 50.000 cosas en contra de la alcaldesa. Eso nunca lo voy a hacer porque yo soy una persona respetuosa y seria. Yo sí le hago un llamado a la administración municipal, no para Holman, sino que mire con cariño al Partido Centro Democrático, el partido que siempre la ayudó a ella. Holman, ¿cómo entender, ya lo entendemos nosotros en el tema de que Álvaro Uribe Vélez es el mandamás, el fundador y el líder natural del partido? ¿Cómo entender la organización monolítica que es el Centro Democrático, que por estatutos dice que se hace lo que diga Álvaro Uribe si él, a su bien y leal entender, determina una decisión? ¿Cómo entender esto a la luz de lo que quiso hacer Hurtado de acercarse al Centro Democrático, pero el acercamiento no le duró sino 2 semanas? ¿Cómo entender que Uribe esté distanciado de Hurtado, que Uribe no conozca ya bien a Hurtado cuando Hurtado estuvo como alcalde en la hacienda de Uribe en años anteriores? ¿Qué es lo que está pasando entre Uribe, Hurtado y Paloma Valencia? ¿No será de pronto que el exalcalde no le dio la importancia necesaria a la senadora consentida del presidente Uribe, Paloma Valencia La Serna? Bueno, pues lo primero que hay que decirle, Juan Pablo, es que el que llevó a Andrés Fabián Hurtado a hablar con el presidente Uribe en su momento a la finca fue el senador Miguel Barreto, no fue un congresista del Partido Centro Democrático. Segundo, el presidente Uribe escucha a todos, no solo escucha a los que hoy tienen credencial, sino que el presidente Uribe también tiene amigos en todo el país y los escucha. Y hay amigos de mucha confianza que hoy no ostentan credencial, pero que también le hablan al oído al presidente y que se han ganado el cariño, el respeto y que son voces serias ante el presidente Álvaro Uribe. Yo considero que si el doctor Andrés Fabián Hurtado tenía la intención de algún acercamiento con el Centro Democrático, estaba en su legítimo derecho. Yo quiero decirle también a la opinión pública de que de hecho fui yo el que lo acercó en su momento con la senadora Paloma Valencia en Bogotá. Es que eso fue público, eso está en las redes sociales. Y nos sentamos a hablar con la senadora, con el diputado Felipe Ferro. Yo no tengo ninguna enemistad con el doctor Andrés Fabián Hurtado. Por el contrario, lo aprecio y sigo deseándole que Dios lo bendiga en sus proyectos políticos. Él tenía un derecho de tratar de buscar una cita. Tal vez buscó a otras personas, a terceros, tal vez no utilizó el canal adecuado, porque digamos que si hay algo que es importante para el presidente Uribe, y es escuchar a las personas del departamento. Si alguien del Tolima quiere acceder al presidente, el presidente Uribe también consulta a las credenciales. Acá en el departamento del Tolima hay 2 credenciales, la senadora Paloma Valencia y el representante Carlos Eduardo Osorio, que todo el tiempo están en el Congreso y que tienen comunicación cercana y fluida con el presidente Uribe. Muy seguramente el presidente Uribe pregunta, y pues no sé qué haya pasado, la verdad desconozco, pero sí creo que de momento el Partido Centro Democrático le abrió las puertas a un escenario para que el doctor Andrés Fabián Hurtado ingresara a nuestro partido. No sé qué haya pasado en el camino, la verdad lo desconozco, pero aquí no se le cierra la puerta a nadie que quiera venir a construir partido. Aquí no hay espacio para gamonales, aquí no hay espacio para inquisidores, aquí no hay espacio para mayordomos, aquí hay espacio para gente que llega a construir y a dignificar el nombre del presidente Álvaro Uribe Vélez. Holman, la doctora Paloma Valencia en una entrevista que hizo prácticamente anunció en exclusiva la confección de la lista cerrada al Senado de la República por parte del Centro Democrático. Le preguntamos por el doctor Carlos Eduardo Osorio que si pudiese tener un asiento. Ella nos dice que el doctor Carlos Eduardo Osorio no ha manifestado su intención aún y que pues obviamente habría que trabajarlo porque va a ser una lista muy peleada, sin dudarlo. La pregunta es, ¿ustedes como organización de la senadora Paloma Valencia apoyarían un eventual Senado de Carlos Eduardo Osorio por el Tolima? Bueno, yo creo que si hay alguien que tiene un escenario muy amplio en la política es Carlos Eduardo Osorio. Carlos Eduardo Osorio es un hombre inteligente, un hombre estudioso, un congresista que ha trabajado, que ha construido partido. Yo tengo que reconocerle que Carlos Eduardo llegó a este partido
y se agachó, caminó, recorrió, movió las banderas, estuvo en la campaña Iván Duque y ha hecho un trabajo incansable. Por eso las puertas del partido estuvieron abiertas para Carlos Eduard. Esa es la mecánica para llegar al Centro Democrático. Lo segundo, cuando digo que tiene un abanico muy amplio de posibilidades, que hoy el doctor Carlos Eduard puede jugar como candidato a la alcaldía de Ibagué, puede jugar como candidato a la Cámara de Representantes y puede jugar como candidato al Senado. De hecho, el partido en ningún momento le ha dicho que no. Entonces, el que toma la decisión en qué escenario quiere jugar es el propio doctor Carlos Eduard Osorio, pero hay algo que la gente no ha hecho en sus cuentas, es que Carlos Eduard Osorio, yo le sugerí en una reunión privada que contemplara la posibilidad o el escenario de una gobernación del Tolima, porque es que al doctor Carlos Eduard Osorio lo reconocen los 47 municipios. ¿Por qué descartar un escenario de gobernación cuando hoy él tiene simpatía en muchos partidos y hay una muy buena relación del Centro Democrático con otros partidos? Entonces, por eso nosotros no vamos a entrar en disputas ni con el barretismo ni con el hurtadismo, porque a nosotros no nos interesan esas peleas. Nosotros tenemos que enfocarnos como partido y jugar con posiblemente candidatos propios. Pero a ver, Holman, ya estábamos hablando del sector de Paloma Valencia y Pipe Ferro, que son un solo sector en el Tolima. Ahora Jorge trae a colación el tema de Carlos Eduard y de escenarios diversos que él podría tomar. Pero yo le he contado y se lo sigo reiterando a la opinión pública que entre Carlos Eduard Osorio y Andrés Fabián Hurtado no hay la más mínima química para hacer alianza. La tal idea de la alcaldesa Aranda de que Osorio sea su sucesor a la alcaldía de Ibagué se explota en mil pedazos porque a Hurtado no le conviene que un varón electoral sea su sucesor y le quite el poder en Ibagué. Es más, he escuchado la versión hipotética, por supuesto, de que si no llegare a cuajarse excúsenme el término, señores oyentes y televidentes, la candidatura a la Cámara de Carolina Hurtado, y que si no logra tener éxito en el 2026, cosa que espero que no pase por el potencial electoral de Hurtado, ella incluso podría ser la candidata del hurtadismo a la alcaldía de Ibagué, avalado por la propia alcaldesa. Entonces, no veo un escenario positivo para Carlos Eduard y para el Centro Democrático con Hurtado y con Aranda. Juan Pablo, tanto como obligar a la alcaldesa de Ibagué que tenga que apoyar a un candidato del Centro Democrático, ese sería el deber ser de las cosas. Pero en este mismo medio de comunicación, el doctor Andrés Fabián Hurtado ha ratificado y lo ha hecho público que la actual alcaldesa de Ibagué es de su casa política. Nació en esa casa política y es de esa estructura política. El escenario complejo estaría, de momento, para el doctor Carlos Eduard, que tiene una gran relación y amistad con la doctora Joana Aranda, y que de alguna manera, pues, si llegara a ser candidato a la alcaldía de Ibagué, pues estaría ella en una situación muy compleja, porque por un lado, muy seguramente el doctor Andrés Fabián Hurtado va a querer tener su propio candidato o candidata, y en ese orden de ideas estoy casi seguro que no va a ser el doctor Carlos Eduard Osorio. Entonces, el problema va a ser la señora alcaldesa, porque por un lado, la estructura política de Andrés Fabián Hurtado es el que la pone con el aval de nuestro partido, pero pues de alguna manera, ¿cómo le corresponde a ella el respaldo al señor Carlos Eduard Osorio? Yo veo un escenario muy complejo para la doctora Joana Aranda, más no para el doctor Carlos Eduard, porque yo creo que el doctor Carlos Eduard se ha lanzado a grandes desafíos y ha salido avante. A ver, Jorge, ayúdeme a analizar. Hay allí encrucijada del alma de Aranda queriendo a Carlos Eduard, pero también queriendo un poco más, según lo demuestran los hechos, a Andrés Fabián Hurtado, 80%, dice Holman, de la alcaldía en manos de su mentor, lo cual pues para mí es absolutamente normal. ¿O es un plan fríamente calculado no darle respaldo a Carlos Eduard a una eventual alcaldía de Ibagué? O sea, eso ya es historia patria, el tema de Aranda con Carlos Eduard a la alcaldía. Eso solamente estaba en nuestras mentes, Jorge. Bueno, es que el tema de las lealtades en la política es algo absolutamente sobrevalorado. El doctor Carlos Eduard Osorio fue una de las primeras personas en ponerse la camisa para ir a pelear la alcaldía de Joana Aranda.
Él y su corte con Harold Urrea, el diputado, todo su equipo, recuerdo, fueron los primeros en salir a darle el apoyo público a esa aspiración. Ella tiene mucho agradecimiento, por supuesto, y quizás de cierta forma quisiera tener esa reciprocidad. Y quisiera tener al Centro Democrático. Y quisiera tener el Centro Democrático. Pero ahí viene el quid del asunto, Ahí viene el Juan pero Pablo. grandísimo. En vez de darle, si que ella quisiese darle esa relevancia a esa organización política, no solamente al doctor Carlos Eduardo Osorio, sino al Centro Democrático, eso sería equivalente en lealtades en su gabinete. Pero hemos visto cómo sistemáticamente, pese a que arrancó con alguna representatividad, poco a poco le han ido quitando todas las cuotas al doctor Carlos Eduardo Osorio y al Centro Democrático. ¿Y quién ha reemplazado sistemáticamente eso? El hurtadismo. Hurtado 2.0 es este gabinete. Sistemáticamente, y en una entrevista que hicimos acá a la doctora Erika Palma, la gerente del IVAL, le preguntamos abiertamente que si ella va a ser la candidata de Hurtado en el próximo proceso electoral. Ella pues hábilmente dice que no, pero su discurso el día de la inauguración del acueducto complementario, casi que calcado al detalle de lo que dijo Hurtado ese día en la polémica contra Óscar Barreto, pues da señales de cuál puede ser la injerencia y el paso. El tema de las lealtades es fundamental para el hurtadismo y solamente las personas que hacen parte de esa corte tienen cabida dentro de esa organización. ¿Que va a causar problemas electorales seguramente? Claro que sí. ¿Que van a pensar todos los candidatos a la Cámara de Representantes de las distintas organizaciones que tenían intereses también con apoyos de la administración cuando van a tener candidata propia? Esa es una de las primeras preguntas, Juan Pablo, pero como el exalcalde quiere jugar todos los chicos al tiempo, alcaldía, gobernación, el Congreso, todo el tiempo. Una cosa es sin considerar los efectos colaterales que toman esas Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Querido Holman, muchas gracias por estar con nosotros y mi última pregunta, y es algo que analizó Jorge Palacios la semana anterior o hace 2 semanas con el tema de cifras y conceptos. ¿Qué está pasando en la alcaldesa Aranda, en el gobierno, con el manejo de la lucha contra la corrupción, que en cifras y conceptos salió pues con la menor calificación del ranking que se dio? ¿Qué cree usted que puede estar pasando y qué consejo se le puede dar a la alcaldesa en este sentido? A la alcaldesa le quedan 3 años para retomar el rumbo, para cambiar las estadísticas. La invitación a la señora alcaldesa es que aquí están hablando los ciudadanos, le están dando la hoja de ruta. Yo no soy nadie para darle consejos a la alcaldesa, sería atrevido de mi parte, pero solo le digo a la alcaldesa, revise estas estadísticas porque hay cosas en la ciudad que no están funcionando y que desafortunadamente siento que en el entorno de la actual alcaldesa no le quieren decir la verdad y ella está metida en una burbuja donde todo el mundo le está diciendo que todo está bien, pero afuera hay otra realidad. Y 2, Juan Pablo, el Partido Centro Democrático, y aprovecho estos micrófonos para agradecerle a la actual gobernadora del departamento del Tolima, la doctora Adriana Magali Matiz, quien ha sido demasiado generosa y muy grata con el Partido Centro Democrático. El Partido Centro Democrático, el partido del presidente Uribe, estará siempre del lado de las personas que le tiendan la mano y que sean gratas, porque nosotros no vamos a caer en entrampamientos futuros. Por eso, hoy quiero aprovechar este espacio de Ecos del Conveima para agradecerle a la doctora Adriana Magali Matiz, actual gobernadora del departamento, quien ha sido muy generosa con Paloma, con Felipe Ferro, diputado, con Holman Guevara y con todo el Partido Centro Democrático. Y además, aprovecho para hacerle extensiva la invitación al doctor Guillermo Alvira, que venga a nuestro partido y que haga parte de la lista a Cámara, porque necesitamos gente valiosa y gente honorable en este Partido Centro Democrático. Muchas gracias, Juan Pablo. Guillermo Alvira, secretario de Seguridad de la Gobernación del Tolima. Holman Guevara, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, Juan Pablo, y a mi amigo Palacios. Es un placer estar aquí en cabina y aquí seguimos siempre comprometidos con este importante medio de comunicación, Jorge, Ecos del Conveima. Jorge, se lo concluyo de la siguiente manera. El barretismo se acerca al Centro Democrático y el Centro Democrático se aleja de hurtadismo. Sí, tal parece que sí, una voz Y calificada, las jugadas crítica. de Hurtado en torno a tratar de encontrarse con Uribe y de que su hermana llegara y de creer que ya en 1 o 2 semanas iba a resolver este tema, pues hacen que se siga alejando y que las cuotas del Centro Democrático, que aportó casi el 30% de la votación de Aranda, cada día sean menores. Sí, y es que los hechos lo demuestran, Juan Pablo. Hurtado necesita un partido a su alcance. Le faltó la H, pero el partido de la U de Hurtado se quedó con él.
Urgente, presidente de la Asamblea del Tolima, Giovanni Molina Correcha. Nuevo presidente de la Asamblea del Tolima, Giovanni Molina Correcha.